Seguimos en agenda parlamentaria en Congreso Televisión. A continuación vamos a presentarles la conferencia magistral promovida por el congresista Roberto Vieira sobre los medios de comunicación y la opinión pública en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio de Juan Santos Atahualpa. Y la ética, pues sencillamente eran parte de la corrupción. Nosotros dijimos, un momento, aquí tenemos que reaccionar como sociedad. No podemos los peruanos permitir que en nuestro país Odebrecht, por ejemplo, haya echado tantas raíces a diferencia de otras naciones. Es cierto que Odebrecht está presente en por lo menos 12 países de los 5 continentes. Sin embargo, ¿cómo así no ha caído Odebrecht con tanta facilidad en Chile? Tampoco se ha hecho presente Odebrecht con tanta facilidad en la propia Argentina, que tiene otro tipo de corrupción. Pero en el Perú, Odebrecht se manifiesta y entra o sale como Pedro en su casa. Cuando vimos eso, entonces allá por el 22 de diciembre del año 2015, cuando llega el escándalo de Estados Unidos, cuando los peruanos se preparaban para la Navidad, tuvo que venir un mensaje de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Secretaría de Justicia, para que recién nosotros digamos, oye, un momentito, ¿qué pasó aquí? Cuando eso lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Es decir, del extranjero tenían que jalarnos las orejas para que recién el Ministerio Público, la Fiscalía, como también se le denomina, dijera, esta boca es mía. Y para que instituciones como el Congreso, la Presidencia de la República y otros comenzaran a actuar. Entonces vimos que todo era simplemente una pantomima, una gran hipocresía. Es decir, las autoridades cumplían un papel de maquillaje. Todo está bonito, esto sale en la televisión nos distrae con un montón de cosas, pero por lo bajo esa corrupción se sentía, se palpaba, se olía, pero nadie salía al frente. Y quienes salían eran enjuiciados, como en mi caso, que tengo más juicios que los meses que tiene el año. Entonces, tuvo que venir del extranjero ese llamado de atención para recién actuar como personas que queremos una sociedad mejor. Desde entonces, del 22 de diciembre del 2015 a la fecha, el escándalo Lava Jato, que ya en Brasil era conocido, en el Perú echó raíces. Ahí nomás llegó enero y ahí nosotros comenzamos como ciudadanos a intercambiar mensajes a través del Facebook. ¿Quién no tiene un Facebook, no? El Twitter, el WhatsApp ahora. Entonces comenzamos a conversar con varios amigos. Ahí está José Briceño, de la Federación de Periodistas del Perú, Fidel González, presidente de Intelectum, las profesionales aquí presentes, Viviana Veraste y Marisol Giordano. Comenzamos a ver también amigos que pertenecían a la policía, como Paulo Retamoso, y comenzamos a intercambiar mensajes, pero con una visión diferente. Es decir, en el Facebook, por lo general, todo el mundo es valiente y grita, pero cuando hay que hacer una marcha no van todos. O en el Facebook a veces nos solidarizamos con muchas cosas, pero cuando hay que meter, a apoyar a esta causa justa, no se apoya. Entonces, los pocos que son consecuentes, decidimos organizar, lo hemos hecho en universidades, lo hemos hecho en distintos locales, estas reuniones, que incluso se hicieron en casas. Éramos 8, éramos 12, éramos 15, y decíamos, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Ellos ya están creciendo. Mira cómo el Perú, su imagen internacional, cómo ha caído tan bajo. Mira el escándalo Odebrecht. Y por ahí salían, el año 2018, Comisión de Fiscalización del Congreso tenía en sus manos toda la denuncia de Odebrecht. La guardaron. Los partidos, ¿de dónde recibían la plata para la campaña? De Odebrecht. Y cuando decimos Odebrecht, incluimos también a otros más, ¿no? Por ejemplo, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez.
constructoras como AG, que es Andrade Gutiérrez, tan conocidas, OAS y otras. Es decir, Odebrecht es solamente la punta del iceberg, porque detrás hay una cantidad enorme de constructoras y en el camino aparece el Club de la Construcción. Entonces, esas personas que en el Facebook comenzaron a ver el tema de valores, a ver el tema de la ética, comenzaron a organizarse. Y así es como comenzamos nosotros a ver y a preguntar, con una lupa también a tratar de identificar dónde están esos ciudadanos que pueden decirle al Perú que son los profesionales, que son los padres de familia, que son los profesores universitarios, que son los empresarios, que realmente se encuentran dolidos con lo que pasa en el país. Y así es como se organizó el primer grupo. Ya era el 2016, ocurrió lo propio el 2017, el 2018 ya nos sorprendíamos, ya tanto tiempo tiene el caso Lavajato aquí en el Perú, el caso Odebrecht. Sin embargo, la Fiscalía seguía investigando. Es decir, han pasado más de 3 años y todavía recién estamos rascando lo que es este problema, estamos en la epidermis. Si nosotros comenzamos a ver en un 100%, quizás hemos descubierto la corrupción del Perú un 3%. El 97% de la gran corrupción en el Perú está por descubrirse todavía. Por ejemplo, ¿cuántos presidentes regionales, de los que ya sabemos que están en problemas, han recibido dinero de Odebrecht? ¿Cuántos alcaldes de los más distritales, al menos de más 1850 que hay en el país, han recibido dinero de Odebrecht? ¿Cuántos de los más de 194 alcaldes provinciales? ¿Cuántos de los congresistas de los anteriores congresos y de este han recibido dinero de Odebrecht? Entonces, no nos equivocamos cuando decimos que el 97% de la corrupción en el Perú está intacta. Pero cuando en las redes sociales comenzamos a hablar de valores, entonces surgió algo. ¿Con quién debemos ayudarnos a luchar? Entonces mirábamos este partido prácticamente copado por Odebrecht, este otro partido político igualmente, es decir, no había ningún partido político intacto. Por ahí, si se mencionan 2 o 3, quizás, pero como las investigaciones van a seguir, de repente también sus dirigentes van a caer. Es decir, Ciudadanos de Valor comienza a ver que la clase política peruana, casi en su totalidad, ha claudicado. Entonces tenemos que asumir un balance y una liquidación de esa clase política. Y por eso saludamos que congresistas, como el congresista que nos ha ayudado para tener este digno auditorio, estuvo en marchas. Y entonces yo me preguntaba, de 130 congresistas, solo uno estaba marchando contra Odebrecht y enfrentándose a un poder que ha venido a insultar a los peruanos y que se cocinó todo desde una embajada ubicada entre las avenidas Miraflorinas de Pardo y Comandante Espinar. Ahí hacían sus encerronas durante más de 20 años los diplomáticos de Brasil. Por tanto, Brasil como Estado también debería indemnizar al Perú por el amplio daño que ha causado. Cuando uno ve a los niños que van a la escuela con anemia, o cuando uno ve que los profesores tienen un ingreso que no cubre sus necesidades, como tampoco los médicos que trabajan para el Estado, entonces uno dice, uy, ese médico dejó el consultorio y se iba a atender a la vuelta porque no le alcanza. Hizo mal el médico, es cierto. ¿Cuántos policías cuyo ingreso mensual no cubre para que a sus hijos los lleven a las universidades? Entonces todo el sistema colapsa. En ese sentido, cuando nosotros comenzamos a estudiar el fenómeno, vimos muchos diagnósticos, vimos a muchos especialistas, pero nadie tomaba la iniciativa. Así es como tenemos que demostrar y decir, hay que defender la imagen del Perú, y de qué manera, yendo a la puerta de la embajada,
dejando un documento para que el nuevo presidente que ha ingresado recién en enero, Jair Bolsonaro, tome conciencia de eso. Porque aquí ha habido, en esa embajada, un planeamiento estratégico de corrupción de parte de Brasil. Y esto no lo dicen muchas personas ni muchos medios de comunicación. Es cierto que Odebrecht es la culpable, pero Odebrecht era parte de un plan mayor que lo tenía Lula da Silva y después su hija, se puede decir entre comillas, política, Dilma Rousseff. Ellos idearon un foro especial, el Foro de Sao Paulo, para contrarrestar a lo que hacía Caracas con Chávez y tratar de llegar a la mayor cantidad de gobiernos en América Latina. Entonces, Brasil como Estado, con sus presidentes de entonces, Dilma Rousseff y Lula da Silva, lo que hicieron fue, a ver cómo está Perú. Perú es muy rico, Perú tiene mucho dinero, muy bien, señores de Odebrecht, les vamos a ayudar para que ustedes se manejen bien ahí, y desde la Embajada de Brasil también vamos a hacer las cosas. Entonces, los peruanos le estamos exigiendo muchas cosas a Odebrecht, pero como Estado también tenemos que exigirle a Brasil, o país grande del mundo, este Brasil que antes tenía tantas novelas de O Globo y esto. ¿Dónde está algún político, con excepción de Roberto, que lo he mencionado, que pueda pedir y decirle, señores de la embajada, por favor, vamos a hablar de esto? Es decir, Brasil no puede excusarse de la reparación multimillonaria que tiene que hacerle al Estado peruano. No puede exonerarse. Lamentablemente estamos acá 4 cuadras de la Cancillería. A veces la Cancillería tiene pues embajadores que no asumen la defensa de los intereses nacionales. Y por tanto, ¿qué sucede? Que se olvidan de todos los peruanos. Y sencillamente nos hacemos de la vista gorda. No pasa nada, no digas eso está prohibido. No, ni lo menciones en algún medio de comunicación. ¿Cómo vas a enfrentarte a Brasil? Un momento. Brasil como Estado ha sido parte de una conspiración contra el Perú y se nos están llevando los recursos. Diario se gastan 54 millones de soles en cuidar unos tubos que están a la intemperie hacia el sur. Es el gasoducto sur peruano, que comenzó costando 1.300 millones de dólares y en este momento, cuando ya se fue Humala, eso iba a costar 7.500 millones de dólares. Hay empresas que dicen cuidan para que no se oxide, cae la lluvia, todo, y los tubos están ahí, malográndose. Tratar de conservar esos tubos de ese gasoducto sur peruano cuesta al día 54 millones de soles. Y el Estado lo está pagando. Nosotros, con nuestros impuestos, todos los días pagamos 54 millones de soles por un gran latrocinio como ha sido ese gasoducto sur peruano. Imagínense, si en lugar de gastar esos 54 millones, estuviéramos usando 54 millones para sacar de los colegios a los niños más talentosos y ponerles una educación especial, porque uno es bueno en matemática, el otro bueno en letras, el otro es bueno en biología, y sacamos a los mejores niños talentosos del Perú con 54 millones de soles. Fácil. Y tendríamos a los mejores estudiantes de acá 10, 15, 20 años, a los mejores profesionales que compitan como lo hacen otras sociedades que son más competitivas. Hoy tuvimos en el programa de radio muy temprano con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, analizando, por ejemplo, y lo hacía él con la especialidad que tiene, el tema de Suiza. Suiza ocupa el primer lugar en la capacidad para innovar. Y nosotros ocupamos de 137 países, más o menos el 105, 120 por ahí, o sea, ya estamos al último. Porque no tenemos capacidad para innovar. Por tanto, mientras no haya una autoridad política, mientras la sociedad, el poder ciudadano no se empodere y trate de organizar foros como este que conciencien a la población y que le hagan asumir una posición activa dentro de la sociedad, con pensamiento crítico y con respeto precisamente a la persona humana, porque tenemos una constitución cuyo artículo primero dice que la persona humana no es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, si no hay nadie que comience a tomar en serio eso,
Lo que estamos haciendo es sencillamente hacer que la olla de presión aumente y no sabemos qué va a pasar de acá 5, 10 o 15 años. Miren ahora nomás cómo está la situación con el tema de la violencia. Pero el Estado es incapaz de enfrentar la violencia. Entonces, ¿qué hace? Lo más fácil, que no vayan dos en la moto. Claro, a veces estamos con rabia con la moto, pero ¿qué hay si un padre de familia va con la señora a trabajar con la moto porque es más económico? ¿Qué hay cuando un padre de familia recoge a su hijo o su hija de la universidad con la moto? Es decir, castigamos a los buenos porque vemos que somos incapaces de solucionar el problema de la violencia. Igualmente, ahora se prohíben a los cambistas, ya no los dejan trabajar a los cambistas. O sea, yo como Estado soy incapaz, soy un imberbe de defender al trabajador que es un cambista, como cualquier otro trabajador respetable. Entonces le digo, ya no estés en la calle de Jesús María, ya no estés en la calle de San Isidro, ahora vienen para Miraflores, hasta octubre los van a prohibir. ¿Sabes qué? No puedes ser cambista en la calle, tienes que meterte a un local. ¿Y de dónde si ese cambista es solo? O sea, como no puede el Estado hacerle frente al delincuente, al ladrón, al ratero, al sicario, entonces lo aprieto del cuello al trabajador. ¿Cuánta gente no tiene trabajo y tiene que hacer un colectivo? Pero hay un miserable, un malhechor que se disfraza de colectivero y asalta a las personas. Y por ese tienen que pagar pato, como se dice criollamente, los colectiveros en general del Perú. Entonces, como Estado soy incapaz, saco los impuestos de la gente y sencillamente opto por lo más fácil, la prohibición. Prohíbo que en la moto vayan dos personas, prohíbo al cambista, prohíbo también que trabaje una persona, cualquier ciudadano respetable que quiere hacer un colectivo, que se formalice, cierto, pero el Estado tiene que dar las facilidades. Entonces estamos en una situación donde cada vez se van a ir cercando las cosas para complicarnos la vida. Hubo un ministro que agarró un papelito y destruyó el papel frente a cámaras, diciendo ya no se va a usar DNI, ya no se va a usar papeles, simplificación administrativa. ¿Cuánto duró eso? Poco. Y a ese ministro nadie lo toca en la fiscalía. Y es un ministro que está bien metido con el tema de Odebrecht. En el tema de Odebrecht, por ejemplo, los fiscales, para algunas cosas, dicen vamos a poner la puntería por acá, pero no se meten mucho con los estudios jurídicos. Ahora están allanando las casas de unos árbitros, sobre todo los más cercanos a Keiko, pero tampoco están viendo los grandes bufetes de abogados que hicieron los contratos de Odebrecht. Están tranquilos. Igualmente, no se está tocando a la gente de Proinversión. Hay mucha gente en Proinversión que sabía el teje y maneje de las cosas con Odebrecht. Solamente ahí están años investigados. Tampoco se tocan las planillas doradas en algunos ministerios. Es decir, la situación es muy difícil. Por tanto, Ciudadanos de Valor lo que está haciendo es tocar las puertas de muchos peruanos que están en el Facebook y que estas personas opten por una acción más directa en defensa de sus familias, en defensa de su dignidad. Esta reunión, en estas palabras iniciales que tenemos aquí, es una de tantas que ya se han realizado, pero ahora estamos empoderando a más personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, etcétera, para que ellos con su talento le digan al mundo que no todo está mal en el país. Porque sucede que ustedes, si viajan al extranjero o si tienen familiares en el extranjero, les resulta, oye, mira, todas las noticias que llegan de Perú, sobre todo hoy un canal, y los demás se han copiado, y eso será motivo de la exposición, para que esos peruanos que están en el extranjero reciban noticias. Miren qué planificado está, ¿no? Un fuerte aplauso, juicio está el congresista Roberto Vieira. Adelante, estamos en las palabras iniciales. Adelante, congresista, estamos en la inauguración, agradeciéndole de antemano por su gestión para tener este encuentro con ustedes, amigas y amigos, con este primer y segundo piso. Es el área más moderna del Congreso. Y en estas palabras iniciales, señoras y señores,
Este tipo de reuniones lo que busca es que ustedes, a través de esas redes sociales donde nacieron las marchas del 17E, del 29E, a través de esas redes sociales con las cuales se han convocado aquí, le digamos al Perú que el Perú tiene gente honorable, el Perú tiene gente digna, el Perú tiene gente honesta. Y les decía que esos enlatados que llegan a Miami, a Nueva York, a Madrid, y cuando los peruanos quieren ver noticias de nuestro país, porque son nuestros compatriotas o nuestros familiares que están en el extranjero, pues solo ven sangre, solo ven asesinatos, solo ven violaciones, y el hecho de que exista es precisamente afrontarlas, pero no para distraer. Concluyo estas palabras iniciales solamente diciéndoles que hoy es una jornada que no se van a olvidar. Es una jornada en la cual todos ustedes van a ser partícipes. Y con la exposición de los aquí presentes, lo que vamos a lograr es que se vaya institucionalizando Ciudadanos de Valor, que se vaya institucionalizando lo que es el colectivo Asociación Mérito, Valor y Reconocimiento, porque los peruanos, los ciudadanos, reconocen a otros ciudadanos esa valía que tienen. Y aquí hay niños, y esos niños se van a llevar hoy día un ejemplo, y van a tener en su retina lo que aquí se va a decir y lo que aquí se va a ver, porque esos niños son los peruanos del futuro, y por ellos es que estamos batallando y luchando. Esta palabra inicial simplemente abre lo que van a ser las ponencias y la clausura del congresista Roberto Vieira, facilitador que ha ayudado a hacer precisamente que este encuentro sirva para que los peruanos nos reencontremos y digamos que el Perú es muchísimo más grande que sus problemas, como lo dijo Jorge Basadre Groman, y que el Perú tiene un horizonte amplio porque es un país rico, es un país bendecido por Dios, y si los peruanos tomamos el timón real de esos recursos, pues no habrá hambre, no habrá injusticia, no habrá malestar entre las familias, porque muchas de ellas necesitan de nuestra ayuda. Muchas gracias. Gracias, amiga Rafael Romero, por su participación esta noche. Al público asistente.